A continuación, Santiagro. ¿Qué tal amigos de Santiagro? Viendo el campo. Continuamos acá en el municipio de Oicatá, Boyacá. Bueno, más exactamente ahorita nos van a recordar o nos van a contar nuestros invitados especiales acá en este cultivo de manzana, la ubicación exacta de donde estamos. Continuamos, sí, hablando de manzana. En el capítulo anterior vimos esa interesante conversación de dos generaciones involucradas en esta técnica de la manzana, en cómo cultivar manzana, en cómo se ha transmitido de una generación a otra este cultivo, el cómo cultivarlo, la enseñanza pues y la transmisión de información, de técnica como digo, para cultivar, de reseñar y resaltar también esa invitación que hacía nuestro ingeniero Alejandro Montañez de el buscar, el propender porque los jóvenes, la juventud rural no abandona el campo y fue una historia, fue una anécdota muy especial contada por él de cómo en familia se sigue transmitiendo ese amor por el campo, esa técnica, esa cultura de mantenerse en el campo, progresar con él y aportarle a nuestra sociedad desde el campo. Bienvenidos una vez más, la familia Montañez, don Elías acá nos acompaña nuevamente, el ingeniero Alejandro que nos va hoy sí a contar ya más detalles técnicos de este espectacular cultivo como es el cultivo de manzana. Listo, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar ahora sí hablando de... Pero recuérdeme, Inge, por favor, ¿dónde Okay. estamos ubicados? ¿Cómo se llama la finca? Bueno, estamos en la finca La Fructosa del municipio de Oicatá, Boyacá, vereda Forantibá. Y pues muy bienvenidos obviamente a esta hermosa finca que pues está trabajando en este momento con el cultivo de manzana. Tenemos 5.700 plantas de manzana y bueno, pues en este momento están en producción, ya están empezando a cosechar y bueno, ahí ya Hay una pregunta que no le pude hacer en el capítulo anterior, en el otro lote que estábamos. Ese primer lote donde había, hay 600 plantas, ¿ese lote es un lote inicial de propagación o cómo lo llaman ustedes? Bueno, nosotros allá tenemos, se podría decir lote clonal. Ese lote clonal, de allí sacamos algunas varetas para el tema de hacer posteriormente el ejercicio de propagación, sí, y de injertación, porque pues esto, para empezar el cultivo, pues debemos contar con dos cosas principalmente. La primera es con un buen patronaje. Ese patronaje es la parte baja de la planta, la parte radicular de la planta, que le da ciertas características de resistencia pues, al árbol de manzanas. Entonces, ¿qué buscamos en un buen patronaje? Buscamos que tenga buena adaptabilidad, que sea resistente a suelos pues un poquito duros, pesados, ¿cierto? Buscamos que sea resistente obviamente al exceso de humedad, a los veranos, y algo importante es que este patronaje que nosotros utilizamos acá es un patronaje que se llama MM106. Ese patronaje MM106, sobre ese patronaje injertamos la manzana Ana como tal. ¿Ese patrón de dónde proviene?
Parte del material nosotros lo compramos en la finca Tunguavita de la UPTC y posteriormente nosotros hicimos el proceso de injertación acá en la finca. Se consiguen las yemas de la variedad Dana, que tiene unas características muy especiales. Ahorita ya miraremos qué características tiene la variedad Dana, que en algunos lugares la conocen como variedad como manzana de agua, pero realmente pues es manzana Dana nacional, es como se conoce comúnmente acá en Colombia. Manzana Ana, esa es una variedad que se ha trabajado durante muchísimos años precisamente aquí en Colombia. Y el patrón, bueno, ya es ese portainjerto o ese patrón es el que determina, digamos, esa base, esa estructura de la planta desde lo radicular ahí para arriba. ¿Qué tipo de suelos debería uno manejar para este tipo de cultivos? Bueno, para el cultivo de manzana, específicamente para variedad Dana, nosotros lo ideal son pHs entre 5.5 y 6.5, en algunos casos hasta 7, pHs de 7. Ahí se nos presenta pues unas muy buenas características de desarrollo de la planta. En cuanto a textura del suelo, lo ideal es que en su gran mayoría sean suelos franco arenoso. Necesitamos suelos medio sueltos. Aquí tenemos un problema, es que los suelos de acá de Boyacá son un poquito arcillosos, entonces aquí tuvimos que hacer un proceso de hacer un camellón para que quedara un poquito alto el terreno y poder levantar un poco las plantas para mejorar ese crecimiento radicular que se va presentando en el crecimiento formal de la planta. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo del suelo y la condición de suelo que debe tener el cultivo. Ingeniero, cuéntenos algo más relacionado precisamente con eso de la instalación del cultivo. ¿La densidad de siembra cuál es la óptima? Bueno, normalmente la densidad de siembra estamos hablando que son 3 metros entre surcos y 2.5 metros entre plantas. Eso va a depender mucho de la topografía del terreno. Terrenos planos de pronto se puede acercar un poco más. Terrenos con bastante pendiente, pues ahí hay que mirar. Y lo mismo el establecimiento. Puede ser, podemos manejar tipo 3 bolillo y en sentido de la pendiente o en escuadra se puede manejar. ¿Cuál es la más recomendable en este caso? Si digamos tengo una pendiente, no sé, mayor del 15-20%, ¿por qué elegir un 3 bolillo y no un rectangular? Digamos que ahí depende mucho por las condiciones de la degradación del suelo, ¿sí? Sí. Nosotros debemos proteger nuestros suelos. Entonces, para proteger nuestros suelos debemos sembrar en sentido de la pendiente. Entonces va marcando la curva y vamos colocando, pues ahí es donde sirve el sistema 3 bolillo, porque se va, ¿cómo te explico? Va a ser mucho más fácil la distribución de los árboles, Se aprovecha más el área también. El área, el espacio, y van a caer muchos más árboles. Así nomás, así lineal como lo tenemos acá, aunque se está manejando algo de 3 bolillo, tenemos densidades de 833 plantas por hectárea manejando de 3x3 aproximadamente. En algunos sectores se maneja de 3 metros por 2.5, dependiendo, digamos, básicamente de la topografía. Básicamente un 3 bolillo es cuando hay una planta en medio de una cuadrícula, en este caso. Sí, se podría mencionar. Se aprovecha así el espacio, incluso para cuando hay inclinaciones altas, se evita ese tema también. Las plantas en ese posicionamiento están evitando que se erosione también el suelo, ¿verdad? Sí, claro, protegemos el suelo precisamente porque pues aquí también se hacen labores de plateo. Entonces al hacer ese proceso de plateo, pues digamos que va uno perdiendo suelo a medida y con el tiempo se van a terminar volteando las plantas. Entonces, muy bien, entonces semilla, suelo, densidad de siembra, lo relacionado con podas, cuando estamos siguiendo ese ABC, esa secuencia de nuestro cultivo, después de haber elegido un muy buen patrón, un portainjerto, de haber elegido un excelente injerto también, utilizando, claro, estas condiciones de suelo especiales para este cultivo, como ya nos lo acaba de mencionar ingeniero Alejandro, es saber cómo empezar a formar la planta, ¿cierto? ¿Qué nos puede comentar en esto relacionado con la formación o las podas? Sí, claro. En el tema de formación nosotros utilizamos un tema que se llama el tema de agobio, el agobio de la planta.
nosotros tenemos que en cierta forma abrirla para que en los tallos laterales empiecen a brotar nuevas yemas y se genere un árbol mucho más ancho. Si no le hacemos ese agobio, la planta se va a ir prácticamente erecta, ¿sí? Ajá. Se va a ir derechita, como en cultivos de pera, digámoslo así. Ah, ok. Entonces tenemos que hacerle un agobio y para eso se colocan estacas con liga, con cabulla y se abre para que el árbol vaya abriendo sus bracitos. Como jalonándola hacia el suelo esas ramas para que vayan al Y viento. ella ya después se acostumbra y ya, listo, ya empieza un tema de producción mucho mejor. Ahí ¿sí? se empieza a formar realmente. Y encontramos tipos de formaciones, eso se llama una poda de formación. Entonces encontramos tipo de formación espaldera, que es la que estamos manejando acá, y hay un tipo de formación que es tipo copa, Ujú. que se manejan 4 tallos en los 4 sentidos, digamos, horizonte, oriente, norte, sur. Entonces se manejan esos 4 tallos principales, pero pues para este caso estamos manejando este tipo de espaldera. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando estas plantas, por ejemplo, ya estén más grandes, nosotros vemos una línea recta como la que estamos viendo acá y una pared prácticamente Sí. en sola manzana. Cuando se maneja en tipo copa, tú no vas a ver esto, sino vas a encontrar de pronto calles mucho más cerradas y eso va a depender de la localización, temperatura, brillo solar, ¿sí? Hay muchas cosas que se van manejando ese tema. Por ejemplo, en cultivos de Nuevo Colón, ellos manejan ese tipo de poda tipo, esa formación tipo copa, ¿sí? Que es más vertical, ¿no? No Sí, esta. es más vertical y entonces pues ellos no le hacen esa formación de abrir el árbol como lo hacemos acá. Entonces eso da las condiciones, por ejemplo, de humedad relativa, ¿sí? Entonces tiene unas características muy O sea, importantes. para este tipo de ubicación, la mejor recomendación es la espaldera. Sí, señor. También por temas fitosanitarios, seguramente, Sí, control de también. plagas y enfermedades, para las fumigaciones incluso. Sí, claro, porque aquí nosotros podemos controlar un poco mejor, porque las aplicaciones van a ser mucho más dirigidas a donde tenemos los problemas. Ahora hablemos, me gustaría que, bueno, ya hemos visto esto relacionado con las densidades, con la formación quizás de la planta. Ella necesita alimentarse como cualquier ser vivo. ¿Cuál es, obvio, supongo que me va a responder eso y la respuesta correcta sería esa, el análisis de suelos, pero cuál dentro de ese análisis de suelos, cuál es la forma de nutrición más eficiente que ustedes vienen manejando, quizás edáficamente que manejan, complementan foliarmente, ¿cómo es el tema en este caso? Digamos que los cultivos de caducifolios manejan un tema nutricional muy interesante. Resulta que en cada etapa fenológica del cultivo la planta requiere nutricionalmente algo diferente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este momento como está la planta, está en engrese, está llenado de fruto. Sí, Lo que requiere normalmente, pues uno dice, no, métale potasio, ¿cierto? sí, En estado de floración, lo que más requiere la planta es fósforo, calcio, boro, zinc, ¿cierto? Porque en ese estado es donde la planta hace división celular, hace cuaje de fruta, tiene que hacer retención de floración. Entonces la planta en ese instante requiere una fertilización diferente. Pero a grandes rasgos, lo que más, el cultivo de manzana lo que más extrae es fósforo por crecimiento radicular, brotación de yemas y porque en cada ciclo productivo hay que hacer podas, entonces la planta necesita otra vez rebrotar. ya. Don Alejandro, cuéntenos, ¿cada cuánto es que se deben hacer estas fertilizaciones? Regularmente, ¿cuál es, de acuerdo a la experiencia suya, don Elías? Cuéntenos, por favor, ¿cada cuánto es esos momentos de fertilización? ¿Cada cuánto se hacen y con qué, además de la frecuencia, qué tipo de fertilizante utiliza? Bueno, pues la fertilización sí se hace, bueno, generalmente aquí se hace cada que termina una cosecha, alista uno la planta para la siguiente. Ajá. Se aplica, pues hay que aplicar productos orgánicos, la Sí. mayoría, ojalá lo que más pudiera uno aplicar orgánico. Pero eso ya va de acuerdo de acuerdo a los análisis de suelos
qué cantidades se pueden aplicar, pero sí, generalmente se debe aplicar mucha materia orgánica, que es lo más que requiere la En planta. todas las fertilizaciones se hace, suponiendo que son 2 cosechas al año y termina una cosecha, se inicia la fertilización una vez cosechado. En cada una de esas aplicaciones siempre se involucra el abono orgánico. Siempre sí hay que se involucre la materia orgánica y algo de químico también. El mineral. Algo de químico, sí, claro. Y ese mineral se hace en mezcla o va separado, se hace primero como un acondicionamiento con el orgánico y después se hace la fertilización con el mineral, o se hacen mezclas y se aplica junto. Se aplica junto, o sea, se hace la aplicación de químico y luego se hace la aplicación de orgánico para que el químico quede tapado. Claro, Entonces se tapa y es más efectivo, claro. se incorpora al suelo. Incorpora al suelo, claro, sí. Dentro de los análisis de suelos, ingeniero, cuéntenos, por favor, ingeniero Alejandro, cómo, bueno, supongo, no sé, de acuerdo a las condiciones del suelo aquí de nuestra región y también por esas condiciones de acidez que podemos tener, ¿hay necesidad de aplicar correctivos? Sí, claro, sí señor. Nosotros aquí cuando empezamos en esta finca tenemos pHs de 4.5, 5. Posteriormente, a medida de la fertilización que hemos avanzado, hace poquitico, de hecho, mandamos a hacer análisis de suelos, no nos han llegado los resultados. Hemos hecho análisis con pHímetro, conductímetro, Sí. y tenemos pHs de 6.5. Antes nos pasamos un poquito. Ahora tenemos que regular el tema de sales por el tema de conductividad eléctrica, que también está un poquito alta. Entonces, ahorita vamos despacio porque tenemos que regular un poco el tema de la siguiente fertilización por ese pH tan alto que tenemos. Pero normalmente nosotros sí hacemos periódicamente aplicaciones de enmiendas, ¿sí? Como cal, dolomita, ¿sí? Por el contenido de magnesio. De acuerdo al análisis de suelos, pues en lo que hemos aplicado ha sido, no sé si podemos mencionar marcas, estamos utilizando, pues, por ejemplo, el hidrocomplex, ¿sí? Es un fertilizante de Yara que nos parece, pues, bien completo. Después les cobramos los créditos a ellos, ¿no? Entonces estamos utilizando ese hidrocomplex, me parece muy completo. Hemos utilizado, pues, rafos, utilizamos el tema de Avingra. Estamos utilizando para foliar y áfico, también se ha utilizado el tema de fértil cosechas. Y más o menos qué grado viene siendo, digamos, dentro de todo esto que aplican, hay un grado cercano que estén, digamos, o ingenieros, si ustedes dentro de esas aplicaciones dicen, no, ya veo que aplicando un Rafos, un hidrocomplex, un etcétera, el grado ajustado y al análisis de suelos que seguramente nos va a llegar pronto, es un grado cercano a algo. Digamos que Inge, sería muy complejo decirlo en el sentido de que nosotros en cada ciclo productivo vemos cuál fue el resultado y vamos empezando a mejorar esas deficiencias que tuvimos, ¿cierto? Correcto. Según análisis de suelos, entonces, por ejemplo, nos da un grado, bueno, por ejemplo, hablemos de porcentajes, Sí. 60% nitrógeno, 80% fósforo y un 70% potasio de los mayores. Y ya elementos menores, pues ya una cantidad de grados diferentes, ya lo que es calcio, boro, zinc, magnesio, ¿sí? Pero pues tratamos de siempre aplicarlo, pues digamos que de acuerdo a los topes que nos da el análisis de suelos, pero también tenemos mucho en cuenta el ojímetro. Claro, la experiencia. El ojímetro, entonces ahí mi papá me dice, no, esta vez tuvimos poquita brotación, hay poquita yema. Entonces hay que mirar qué pasó, si por los compensadores de frío nos toca, o si las horas horas frío que necesita la planta, pues hablemos de eso un poquito. La planta del cultivo de manzana de esta variedad necesita aproximadamente 350 a 400 horas frío anuales. Esas horas se empiezan a contar a partir de los 7.2 grados centígrados hacia abajo. Entonces, cuando la temperatura baja menos de 7.2 grados centígrados, empieza a acumularse esas horas frío. Entonces, para este cultivo anualmente necesita 350 a 400 horas frío acá donde estamos. Entonces, si no hay ese requerimiento de frío de la planta,
pues nos toca aplicar compensadores de frío para que exista la brotación. Y si por ejemplo no se da la condición de que la fertilización no aplicamos de pronto mucho fósforo, hay poca floración y hay poco rebrote. Entonces digamos que el ojímetro, mi papá ya con la experiencia que tiene, él me dice, estamos bajitos en floración, estamos bajitos en brotación, estamos bajitos en engruese, pero pues bueno, obviamente que el engruese también depende mucho de la lluvia. Sí, claro. Pero digamos que eso es muy relativo, cada finca se puede manejar un poco diferente de acuerdo a la fertilización, la constancia de la fertilización, eso. Aplicación de microorganismos al suelo. Sí, claro. Digamos que nosotros en los procesos que hemos venido realizando anteriormente hemos realizado todo el tema de biopreparados. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros preparamos el Super 4 para aplicarlo como fertilizantes. Y se ha utilizado pues los microorganismos eficientes que también se preparan en la finca y lo ideal es aplicarlo por fertirriego pues lo más constante que se pueda, pues porque tú sabes que el tema de microorganismos, si no hay microorganismos en el suelo, si no está la parte activa, la parte biológica del suelo activa, pues por más que tú le apliques fertilizante a la planta no se va a poder, digamos, la planta absorberlos y tomarlos. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, desarrollar o que las personas, los productores desarrollen esa parte de las biofábricas en sus fincas. No es difícil, los materiales se consiguen muy fácilmente y estamos haciendo nuestro aporte a nuestros suelos, el cuidado de los suelos, que es supremamente importante. Bien, ahora cuéntenos una cosa, ingeniero. La fertilización foliar o el tema de bioestimulación también es importante seguramente en el cultivo. Sí, claro, nosotros en algunos momentos podemos llegar a utilizar algunas hormonas, ¿sí? El tema hormonal de la planta también hay que activarlo. Hay que, digamos que de pronto llegar a aplicar, nosotros a veces habíamos utilizado, digamos que hormonagroana, ergostin, algunos productos, digamos que comercialmente pues se consiguen y eso pues ayuda al tema de brotación. Eso es únicamente para qué, para homogeneizar el cultivo, porque si no lo homogeneizamos pues nos va a aparecer flores, frutos, ¿sí? La planta se desordena, entonces ella maneja muy bien sus ciclos productivos, es una forma de regular la planta. Pero sí hay de todas maneras aplicaciones recurrentes quizás de fertilizantes foliares o para de pronto suplir alguna necesidad inmediata, un calcio, sí, claro, no sé. por ejemplo nosotros en antecitos de floración, antecitos de terminando floración, comenzando cuaje, lo ideal es que por ejemplo se hagan 2-3 aplicaciones de calcio, boro, zinc, más o menos cuando la manzanita tenga un tamaño de una bola de un garbinche. Hasta ahí nosotros deberíamos hacer esas aplicaciones de calcio, boro, zinc, porque pues si no, digamos que ya después de ese estado ya la planta no lo va a absorber, ya hubo división celular y ya el fruto puede quedar pequeño por esa deficiencia. Ahí ya para qué, ya no alcanzamos a aplicarlo. Sí, claro, entonces si uno no aplica hasta este tamaño, para coger una frutica pequeñita, El tamaño de una bola, una canica. al tamaño de una canica, después de floración debemos aplicar calcio, boro, zinc, más o menos unas 2-3 aplicaciones, y eso nos va a mejorar obviamente el cuaje, va a mejorar el tamaño de la fruta, porque le aportamos a la planta los elementos que ella requiere para que haga su división celular y es la que determina el tamaño del fruto. Pues cuando no se hace, pues el fruto puede quedar pequeño si tú le aplicas toda la cantidad de agua que quieras, o se te va a rajar, se te va a abrir, ¿sí? Entonces digamos que eso tiene unas tablas, una explicación mucho más detallada, digámoslo así, para determinar esas aplicaciones en el momento que es. Muy bien. Bueno, amigos de Santiagro, viendo el campo, se nos fue este segundo capítulo pasado por agua. Además, gracias a Dios, nos tocó suspender por un momento, pero bueno, con mucho gusto, además porque ha estado muy veranoso estos últimas semanas de julio y de agosto, y que caigan estos aguaceros muy oportunos. Bien, nos vemos, amigos televidentes, en el siguiente capítulo de Santiagro, viendo el campo, terminando de complementar toda esta información
relacionada con la manzana acá en el municipio de Oicatá, Boyacá. A nuestros invitados especiales, al ingeniero Alejandro, a don Elías, muchas gracias por este espacio que nos están compartiendo hoy. Y bueno, vamos a vernos en el siguiente capítulo, que ya trataremos algo relacionado con el manejo de fitosanitario, quizás del cultivo, y ese componente ambiental también, que es muy importante, y más en esta escuela de don Elías, que es de esa escuela orgánica que a muchos de los consumidores nos gusta hoy en día. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, señores Montañés, por la compañía. Bueno, ahí los esperamos y de todas formas, pues mi papá va a decir unas palabras de agradecimiento también y una invitación a nuestro próximo capítulo. Claro, por favor, don Elías, ni más faltaba. No, No, claro. pues sí, pues, invitarlos al siguiente capítulo para poder intercambiar más ideas y aprender mucho más. Es que usted puso a hablar ese chino y no lo callamos. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana con estos dos invitados especiales. Santiago, viendo el campo.